La llovizna golpeaba los cristales del Hospital General, mientras Isabel llegaba al mostrador de atención, sosteniendo con cuidado una carpeta de documentos amarillentos por el paso del tiempo. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío de la mañana invernal, sino por el dolor que irradiaba de sus rodillas hinchadas, secuelas de décadas trabajando de pie en una fábrica textil. A sus 62 años, Isabel llevaba en el rostro las huellas de una vida dedicada al trabajo y a la familia, pero sus ojos aún brillaban con una dignidad serena que el tiempo no había logrado borrar. «Buenos días», dijo ella a la recepcionista, una joven con el cabello recogido en un moño que no levantó la mirada de la pantalla del computador. «Necesito reagendar mi cita con el ortopedista. Mi jefe no me dio permiso para faltar a la hora señalada». La recepcionista suspiró con fuerza, como si la petición fuera un peso personal. «Señora, la próxima vacante es en diciembre. Son 4 meses de espera». Sus palabras salieron mecánicas, sin atisbo de compasión. Isabel sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero no lo demostró. Solo asintió con la cabeza, como quien acepta una piedra más en un camino ya empinado. «Está bien», murmuró, guardando los documentos en la carpeta. «Gracias». En la sala de espera, algunas personas observaban la escena con ese silencio incómodo que nace cuando somos testigos de las injusticias cotidianas. Una joven con un niño en brazos apartó la mirada. Un hombre de mediana edad fingió leer el periódico. Una enfermera que pasaba apresuró el paso. Todos sabían que aquello no estaba bien, pero la rutina había endurecido sus corazones como mecanismo de defensa contra el dolor ajeno. Isabel caminó hasta un banco junto a la ventana y se sentó con lentitud, cada movimiento calculado para no despertar el dolor que dormía en sus articulaciones. Sacó de su bolso una foto descolorida, su nieto de 8 años, sonriendo en un parque. Era para él que trabajaba cada día, ahorrando centavo a centavo para pagar los estudios que ella nunca pudo tener. Las lágrimas que amenazaban brotar se contuvieron con la misma determinación que la hacía levantarse a las 5 de la mañana sin falta. La mañana siguió su curso pesado. Isabel observaba el ir y venir del hospital, médicos apresurados, enfermeras desbordadas, pacientes como ella, resignados a la espera. No había rabia en su corazón, solo una tristeza serena, como quien conoce bien el sabor de la decepción. Pensó en rendirse, en aceptar que el dolor sería su compañera hasta el fin de sus días, pero la imagen de su nieto jugando en el parque la mantuvo allí, esperando algún milagro que cada vez parecía más lejano. Fue entonces cuando una voz suave rompió el silencio a su lado. «¿Puedo sentarme aquí?». Isabel alzó la vista y vio a una mujer elegante, con los cabellos grisáceos recogidos en un moño sencillo, vistiendo una bata blanca que revelaba décadas de experiencia. Sus ojos eran amables, pero mostraban la sabiduría de quien ha visto mucha aflicción y aprendido a transformarla en compasión. «Claro», respondió Isabel, cediendo espacio en el banco. La mujer se sentó con la misma delicadeza de quien entiende que los pequeños gestos pueden tener grandes significados. «Soy la doctora Marina», dijo, extendiendo la mano. «Llevo 30 años trabajando aquí. Te vi hablando con la recepcionista hace un momento». Isabel asintió tímidamente. Trataba de reagendar una cita. No pude dejar el trabajo a la hora prevista. La doctora asintió con comprensión. «¿Y ahora tendrás que esperar 4 meses?» «Eso dijo ella», murmuró Isabel, intentando no parecer queja. «Pero entiendo, sé que hacen lo que pueden con los recursos que tienen». La doctora observó el rostro de Isabel por un instante, como si leyera toda una historia en las líneas de expresión que el tiempo había grabado allí. «¿Cuántos años tienes?», preguntó con gentileza. «62. ¿Y trabajas dónde?». «En la fábrica textil, llevo 40 años». La doctora cerró los ojos por un segundo, como si hiciera un cálculo silencioso.
Cuando los abrió, había una determinación serena en su mirada. «Ven conmigo», dijo, poniéndose de pie. Isabel vaciló. «No quiero molestar, doctora. Puedo esperar». «Has esperado demasiado», respondió la doctora Marina, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. 40 años trabajando, contribuyendo a la sociedad, criando hijos, pagando impuestos, tienes derecho a ser atendida con dignidad. Las personas en la sala de espera comenzaron a observar la escena con curiosidad. Isabel sintió el calor subirle al rostro. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Pero en la voz de la doctora había algo que inspiraba confianza, una autoridad que no venía de cargos o títulos, sino de un corazón que aún latía con indignación ante la injusticia. Caminaron juntas por el pasillo. Isabel hacía su mejor esfuerzo para seguir el paso firme de la doctora. Pasaron por recepción, donde la recepcionista finalmente levantó la mirada de la pantalla, sorprendida al ver a una paciente acompañada por una de las médicas más respetadas del hospital. «Doctora», balbuceó la joven, «¿hay algún problema?» La doctora se dirigió a ella con la misma amabilidad que había mostrado con Isabel, pero su voz llevaba ahora una firmeza que no admitía discusión. «Esta señora necesita atención hoy, la examinaré personalmente». «Pero doctora, ella no tiene cita programada, y el sistema...» «El sistema», interrumpió la doctora suavemente, «sirve a las personas, no al revés. Y esta señora ha demostrado, durante 40 años de trabajo, que merece nuestro respeto y prioridad». La joven parpadeó varias veces, como si procesaba una nueva realidad. Otras personas en la fila comenzaron a prestar atención. Isabel se sentía dividida entre la gratitud y la vergüenza. No sabía cómo reaccionar a tanta bondad inesperada. «Voy a hacer una excepción en el sistema», dijo la recepcionista, con voz distinta, más humana. «¿Cuál es el nombre completo de la señora?» «Isabel Silva Santos», respondió ella, aún en estado de shock. Mientras la recepcionista tecleaba, la doctora se volvió hacia Isabel. «¿Sabes por qué hago esto?», preguntó. «Porque personas como tú son la columna vertebral de este país. Trabajan en silencio, construyen familias, pagan impuestos, nunca piden nada a cambio. Y cuando necesitan el sistema de salud que ayudaron a sostener, las tratan como un estorbo». Isabel sintió los ojos llenarse de lágrimas. No eran de tristeza, sino de una emoción difícil de nombrar. Era como si después de décadas siendo invisible, alguien finalmente la hubiera visto. «Doctora», murmuró, «no sé cómo agradecerle». «No hace falta que me agradezcas», respondió la doctora Marina. «Promete que nunca más aceptarás ser tratada como si no tuvieras valor, porque sí lo tienes, y mucho». La conversación atrajo la atención de otros en el hospital. Un señor que esperaba en la fila se acercó y dijo: «Doctora, tiene razón. Mi madre pasó por lo mismo la semana pasada». Una enfermera que pasaba asintió con aprobación. Poco a poco se formó una pequeña multitud, no por morbo, sino por la necesidad humana de presenciar momentos de justicia y compasión. Y aquí, queridos amigos que me acompañan, debo hacer una pausa en nuestra historia para compartir algo importante con ustedes. ¿Saben que relatos como este, que muestran la fuerza de la compasión y la dignidad humana, son raros hoy en día? Por eso, si esta narrativa toca tu corazón, si crees que necesitamos más momentos así en nuestras vidas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así construiremos juntos una comunidad que valora la bondad, la empatía y la justicia. Y ahora, continuemos con la historia de Isabel y la doctora Marina, porque lo mejor aún está por venir. La doctora Marina condujo a Isabel hasta su consultorio, una sala sencilla pero acogedora, con plantas en las ventanas y fotografías familiares sobre el escritorio. Las paredes estaban decoradas con dibujos de niños, pacientes que habían pasado por allí a lo largo de los años, cada uno con su propia historia de curación y esperanza. «Siéntate aquí», dijo la doctora, señalando un sillón cómodo.
Hablemos de tu dolor. Isabel se acomodó con cuidado, aún procesando lo que sucedía. Doctora, no quiero que se meta en problemas por mi causa. La doctora Marina sonrió, una sonrisa que delataba décadas de experiencia tratando el sufrimiento humano. ¿Puedo llamarte Isabel?, preguntó. Hay algunas cosas que he aprendido en estos 30 años de medicina. La primera es que el dolor no elige clase social, pero el acceso a su alivio, lamentablemente, sí. La segunda es que mi juramento fue hecho para personas como tú, no para sistemas burocráticos. Comenzó a examinar las rodillas de Isabel con cuidado, sus manos expertas identificando cada punto de tensión, cada articulación comprometida. «Cuéntame de tu trabajo», pidió mientras la examinaba. Isabel habló de las largas horas de pie, de las máquinas ruidosas, de los movimientos repetitivos que a lo largo de los años cobraron su precio. También mencionó a los compañeros que vio enfermar, las jubilaciones por invalidez, los sueños guardados en un cajón para ofrecer mejores oportunidades a hijos y nietos. «Tienes artrosis avanzada», diagnosticó la doctora tras el examen. «Debemos iniciar un tratamiento de inmediato, fisioterapia, medicación para controlar la inflamación y algunos ajustes en tu rutina laboral». «Pero yo necesito trabajar», dijo Isabel, preocupada. «Y seguirás trabajando», respondió la doctora Marina, «pero con dignidad y sin dolor innecesario. Hablaré con tu jefe si hace falta. Tienes derechos laborales que deben respetarse». Mientras preparaba la receta médica, la doctora añadió, «¿Sabes? Hay algo que me irrita profundamente en este país. Tratamos a nuestros mayores como descartables, como si su experiencia y sabiduría no tuvieran valor. Pero ustedes son nuestra memoria viva, nuestros pilares». Isabel escuchó con el corazón apretado. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía valorada? ¿Cuánto que no la veían como persona completa, con sueños, miedos y esperanzas? «Doctora Marina», dijo, «usted no me conoce. ¿Por qué lo hace?» La doctora dejó de escribir y la miró a los ojos. «Porque mi madre fue como tú. Trabajó toda la vida en una fábrica textil, crió 5 hijos sola, nunca se quejó. Cuando enfermó, la trataron como un número, como un estorbo. Me prometí que nunca permitiría que eso volviera a ocurrir frente a mis ojos». La emoción impregnó la sala. Isabel comenzó a llorar, no de tristeza, sino de gratitud profunda. La doctora Marina se acercó y le tomó las manos. «Llora, Isabel, llora por todas las veces que tragaste el dolor, todas las humillaciones en silencio, cada momento en que te sentiste invisible. Pero a partir de hoy ya no estás sola». En los pasillos del Hospital General, la noticia de lo ocurrido se esparció como pólvora. La enfermera que presenció la escena en recepción se lo contó a sus colegas. El señor que apoyó a la doctora en la fila compartió la historia con otros pacientes. Pronto, una ola de reflexión envolvió el ambiente hospitalario. La recepcionista que trató a Isabel con indiferencia se acercó al consultorio cuando salieron. «Señora Isabel», dijo con voz distinta a la de la mañana, «le pido perdón por mi actitud. No estuvo bien». Isabel la miró y advirtió en sus ojos una sinceridad nueva. «Está bien, querida», respondió con gentileza. «Todos tenemos días difíciles». «Pero eso no lo excusa», insistió la joven. «La doctora Marina tiene razón. Ustedes merecen respeto. Intentaré hacerlo mejor». La doctora Marina sonrió y puso la mano en el hombro de la recepcionista. «Así cambiamos el mundo, querida. Un gesto a la vez, una persona a la vez». En los días siguientes, algo extraordinario ocurrió en el Hospital General. La historia de Isabel y la doctora Marina se convirtió en un símbolo. El personal empezó a atender a los pacientes con más cuidado, especialmente a los ancianos. La dirección, inicialmente reticente, comprendió que cambiar la actitud mejoraba no solo la atención, sino también el ambiente laboral. Isabel volvió al hospital para sus sesiones de fisioterapia, pero ahora la recibían como a alguien especial.
no por privilegios, sino por respeto. Su historia había tocado corazones y transformado perspectivas. El dolor en sus rodillas comenzó a disminuir con el tratamiento adecuado, pero aún más importante, el dolor en su corazón, esa sensación de invisibilidad que la había acompañado durante años, también sanó. Caminaba erguida, no por orgullo, sino por la dignidad recuperada. 3 meses después, Isabel recibió una visita inesperada en su casa. Era la doctora Marina, quien le llevó una propuesta. Isabel, quisiera que participes en un proyecto que estamos desarrollando en el hospital. Queremos crear un grupo de apoyo para pacientes mayores, coordinado por personas que realmente comprenden sus necesidades. Isabel se sorprendió. Pero doctora, yo no tengo estudios para eso. Tienes algo mucho más valioso, respondió la doctora. Tienes experiencia de vida, empatía y la capacidad de comprender el dolor ajeno. Esos son los títulos más importantes que alguien puede tener. Y así, Isabel se convirtió en pieza fundamental del nuevo proyecto del hospital. Su experiencia ayudaba a otros pacientes a navegar por el sistema de salud con más dignidad. Se volvió un puente entre médicos y pacientes, traduciendo el lenguaje técnico a palabras de cariño, transformando procedimientos fríos en momentos de humanidad. El proyecto fue un éxito. Otros hospitales empezaron a implementar iniciativas similares. La historia de Isabel y la doctora Marina se extendió, inspirando cambios diversos. No porque se difundiera ampliamente, sino porque tocó corazones y cambió vidas. Y las personas con corazones transformados llevan cambios a su alrededor. La fábrica textil donde Isabel trabajaba también experimentó mejoras. Su historia llegó a oídos de la administración, que optimizó las condiciones laborales y creó un programa de salud para empleados veteranos. No por caridad, sino por el reconocimiento de que la dignidad en el trabajo es un derecho, no un favor. Una fría mañana de invierno, exactamente un año después del primer encuentro en el hospital, Isabel y la doctora Marina volvieron a encontrarse en el mismo banco de la sala de espera, pero esta vez estaban allí por elección, observando el movimiento del hospital y charlando sobre la vida. Doctora Marina, dijo Isabel, a veces pienso en cómo habría sido mi vida si aquella mañana hubiera sido distinta, si usted no se hubiese sentado a mi lado. La doctora sonrió. Sabes, Isabel, creo que algunos encuentros son inevitables. Tal vez yo solo fui el instrumento, pero la fuerza que cambió todo vino de ti, de tu dignidad silenciosa, de tu valentía al no rendirte, de tu capacidad de perdonar y agradecer incluso cuando el mundo parecía estar en tu contra. Aún así, insistió Isabel, usted pudo haber pasado de largo como todos los demás. Pudo, asintió la doctora. Pero mi madre no me habría perdonado si lo hubiera hecho. Y yo tampoco. Mira, Isabel, cada uno de nosotros tiene el poder de ser el punto de inflexión en la vida de alguien. A veces con una palabra amable, a veces con un gesto de justicia, a veces simplemente deteniéndose y viendo de verdad a la persona frente a uno. Permanecieron en silencio un momento, observando el ir y venir del hospital. Ahora todo era distinto. Había más sonrisas, más gentileza, más humanidad. El cambio se había expandido como ondas en un lago, tocando vidas que ni siquiera conocían la historia original. Doctora Marina, dijo Isabel, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haberme ayudado? ¿De enfrentarse al sistema? La doctora rió, una risa cálida y genuina. Isabel, el verdadero arrepentimiento sería no haber hecho nada. Tú me recordaste por qué elegí la medicina, no para servir a protocolos o sistemas, sino para servir a las personas. Me devolviste mi vocación. El sol empezaba a ponerse tras las ventanas del hospital, tiñendo todo de tonos dorados y cálidos. Isabel contempló sus propias manos, que ya no temblaban de dolor, sino de emoción profunda y serena. ¿Sabes lo que he aprendido este año?, preguntó ella. Que no necesitamos grandes gestos para cambiar el mundo, solo valentía para hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos vigila. Y valentía, añadió la doctora Marina, para aceptar que merecemos dignidad y para tratar a los demás con la misma medida. Mientras caminaban juntas hacia la salida del hospital, Isabel pensó en su nieto, que ahora la veía con otros ojos.
Ya no como la abuela que trabajaba mucho y casi nunca se quejaba, sino como una mujer fuerte que se enfrentó al sistema y lo ayudó a transformar. Sabía que le había dejado un mundo un poco mejor, un ejemplo de que la bondad aún existe y vale la pena luchar por ella. Al pasar por recepción, la recepcionista, ahora una persona distinta, transformada por la experiencia, les dedicó una sonrisa sincera. «Hasta luego, doña Isabel. Hasta luego, doctora Marina. Hasta luego, querida», respondieron ellas, conscientes de que esa despedida llevaba más que cortesía. Llevaba reconocimiento, respeto y la promesa de que la humanidad continuaría prevaleciendo sobre la indiferencia. Afuera, la llovizna había cesado y el cielo se abría en tonos de naranja y rosa. Isabel respiró hondo, sintiendo en sus pulmones no solo el aire fresco de la tarde, sino también la sensación de una vida que había encontrado un nuevo propósito. «Gracias», dijo ella a la doctora Marina, «pero esta vez no solo por mí. Gracias por todas las personas que vendrán después, por todos los que se beneficiarán del cambio que empezó aquella fría mañana invernal». La doctora Marina sonrió y abrazó a Isabel. «Gracias a ti por recordarme que la medicina es, ante todo, un acto de amor». Se despidieron en la entrada del Hospital General, cada una siguiendo su camino. Pero sabían que sus destinos quedaron entrelazados para siempre, no solo por la amistad nacida entre ellas, sino por la certeza de que habían sido instrumentos de una transformación mayor. Isabel caminó a casa con paso firme, sin dolor en las rodillas, pero sobre todo sin dolor en el alma. Sabía que el mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades en un mundo donde había aprendido que su voz importaba, que su dignidad era innegociable y que pequeños gestos de coraje pueden mover montañas. Y valentía, añadió la doctora Marina, para aceptar que merecemos dignidad y para tratar a los demás con la misma medida. Mientras caminaban juntas hacia la salida del hospital, Isabel pensó en su nieto, que ahora la veía con otros ojos. Ya no como la abuela que trabajaba mucho y casi nunca se quejaba, sino como una mujer fuerte que se enfrentó al sistema y lo ayudó a transformar. Sabía que le había dejado un mundo un poco mejor, un ejemplo de que la bondad aún existe y vale la pena luchar por ella. Al pasar por recepción, la recepcionista, ahora una persona distinta, transformada por la experiencia, les dedicó una sonrisa sincera. «Hasta luego, doña Isabel. Hasta luego, doctora Marina. Hasta luego, querida», respondieron ellas, conscientes de que esa despedida llevaba más que cortesía. Llevaba reconocimiento, respeto y la promesa de que la humanidad continuaría prevaleciendo sobre la indiferencia. Afuera, la llovizna había cesado y el cielo se abría en tonos de naranja y rosa. Isabel respiró hondo, sintiendo en sus pulmones no solo el aire fresco de la tarde, sino también la sensación de una vida que había encontrado un nuevo propósito. «Gracias», dijo ella a la doctora Marina, «pero esta vez no solo por mí. Gracias por todas las personas que vendrán después, por todos los que se beneficiarán del cambio que empezó aquella fría mañana invernal». La doctora Marina sonrió y abrazó a Isabel. «Gracias a ti por recordarme que la medicina es, ante todo, un acto de amor». Se despidieron en la entrada del Hospital General, cada una siguiendo su camino. Pero sabían que sus destinos quedaron entrelazados para siempre, no solo por la amistad nacida entre ellas, sino por la certeza de que habían sido instrumentos de una transformación mayor. Isabel caminó a casa con paso firme, sin dolor en las rodillas, pero sobre todo sin dolor en el alma. Sabía que el mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades, en un mundo donde había aprendido que su voz importaba, que su dignidad era innegociable y que pequeños gestos de coraje pueden mover montañas. Y así, en la sencillez de una mañana cualquiera, en el Hospital General de una ciudad cualquiera, dos mujeres demostraron que el cambio no nace de grandes decretos o discursos inflamados, sino de la decisión diaria de tratar a cada persona con el respeto y la dignidad que merece. Demostraron que un héroe no es quien lleva capa, sino quien se levanta ante la injusticia y hace algo para cambiarla. La historia de Isabel y la doctora Marina siguió resonando por los pasillos del hospital, por las calles de la ciudad, por los corazones de todos los que le escucharon. Porque las historias verdaderas, esas que brotan de la compasión genuina, nunca terminan realmente. Se multiplican, se transforman, inspiran otras historias, otros gestos, otras transformaciones.
Y tal vez, solo tal vez, la próxima persona que marque la diferencia seas tú, que leíste esta historia y decidiste que tus acciones también pueden ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Porque al fin y al cabo, todos tenemos el poder de ser la doctora Marina en la vida de alguien y todos merecemos encontrar nuestra propia doctora Marina cuando más lo necesitemos. La lluvia volvió a caer afuera, pero esta vez era distinta, ya no fría e indiferente, sino reconfortante y esperanzadora, como si el mismo cielo bendijera esa pequeña revolución de gentileza que empezó en un banco de hospital y que ahora se extendía por el mundo, una persona a la vez, un gesto a la vez, un corazón a la vez.